Buenas tardes, mi nombre es Ana Patricia Flores de Santiago y voy a presentar mi proyecto llamado Implementación de trabajo estandarizado en la celda de producción. Como introducción, sin duda el modelo de producción, o en Japón, el Seru Seisan Hotsuki, produjo un cambio radical en la forma de trabajar en las empresas de producción en cadena. Una herramienta para conseguir perfeccionando los procesos es la estandarización, ya que es importante que debe existir un control en las celdas de producción. La celda más utilizada en el área de manufactura es la celda en U, por su alto grado de flexibilidad. Como antecedentes, la contextualización. La estandarización en U es un modelo sencillo y estandarizado, el cual consiste en que la materia prima entre de un lado y salga ya procesada por el otro extremo. La descripción de la empresa. La empresa es T Connectivity Medical, que está ubicada en Empalme, Sonora, en la carretera internacional Guadalajara-Nogales. Descripción de los síntomas. La planta T Connectivity Medical tiene como cliente a Sol Manufacturing Corporation. La empresa tiene una demanda de producción por parte de este cliente, la cual ha causado inestabilidad en las celdas 11 y 12, las cuales crean productos para este cliente. El presente proyecto se basó en el estudio de estas celdas. Luego, en esta imagen se presenta un diagrama de Ishikawa, el cual dice las posibles causas por las cuales no se alcanza el requerimiento diario de producción. Entre las posibles causas más destacadas están en el diseño, que son las estimaciones de los tiempos, el diseño de las estaciones de trabajo, o en el método, que es la falta de modificación de los instructivos de trabajo. Luego también el personal, que no sea el número adecuado de personas que se necesitan para la producción. Luego, el planteamiento del problema. La empresa ha presentado dificultades para cumplir con el requerimiento diario para el cliente Sol Manufacturing, debido a que hace 2 meses incrementó su demanda en un 75%. Entonces, por eso no se puede cumplir con la demanda establecida. Luego, esto recurre a una pregunta de cómo se puede solucionar el problema. Entonces, es cómo estandarizar las líneas de producción de las celdas 11 y 12 del área DITI para obtener mejores resultados de producción. El objetivo es estandarizar las celdas 11 y 12 del área de diagnóstico y tratamiento a través de la metodología Lean de la empresa TI Connectivity. La justificación. Al implementar este proyecto en la empresa TI Connectivity, se buscará mejorar las celdas 11 y 12 en su acomodamiento físico, en su flujo de materiales y de personas, logrando así mejores tiempos para poder lograr la producción. Luego pasamos al capítulo 2, que es el método, que consta de sujeto, materiales y procedimiento. El método. Sujeto bajo estudio pues son las celdas 11 y 12, que ya se habían mencionado anteriormente. Luego son los instrumentos. Los instrumentos que utilizaron fueron la medición, la observación y la entrevista personal a cada operador. En el procedimiento se dividió en 3 etapas: etapa 1 MURI, etapa 2 MURA y etapa 3 MUDA. Son 3 conceptos importantes de la metodología Lean. La etapa 1 MURI significa sobrecarga. Entonces aquí vienen los aspectos o actividades que causan estrés a los operadores. Por eso se derivó la observación de instrumentos, de interacciones de los operadores junto con su flujo. Luego la medición de longitudes de los aparatos que más se utilizan. Luego las entrevistas personales, y todo esto se vació en una bitácora de datos. Luego en la etapa 2 MURA, que significa variabilidad. La variabilidad porque la variedad de demandas que están subiendo todos los días. Luego un estudio de tiempos con cronómetro. Luego todo esto se basó en un registro de observaciones. Se creó un Excel para crear los tiempos promedios.
Luego se hizo una creación de un Standard Work, que es una hoja de trabajo estandarizado para las diferentes demandas. Luego se agregaron los tiempos tag a las mismas hojas con las diferentes necesidades de los operadores. Luego se calcularon las eficiencias junto con los flujos del material en las mismas hojas. Luego en la etapa 3, que significa desperdicio. En esta etapa se busca evitar el desperdicio de los caminares de los operadores. Para ello se utilizó un odómetro para poder medir las distancias dentro del proceso. Luego se creó un Excel para plasmar un diagrama de espagueti y así mirar las distancias y los flujos. Luego el capítulo 3 de resultados. En este capítulo se acomodará en la misma secuencia que el procedimiento del método. En la etapa 1, Muri, se encontraron los tiempos muertos en las pruebas eléctricas de Hyde. Luego, en el estudio de las fases de los procesos productivos se dio a conocer las actividades desglosadas. Luego, pues encontramos los que son las medidas de los aparatos más utilizados por los operadores, que son como la mesa de trabajo estándar, la cortadora, el push jacket, la impresora, la prueba eléctrica y el adaptador y el teclado de la misma prueba. Luego, el resultado de las entrevistas dieron a conocer las inconformidades y pensamientos de los operadores, luego los cuales se tomaron en cuenta para poder proponer una mejora infraestructural y layout de las celdas. Y luego a continuación pues se plasmó las imágenes con estos mismos estados actuales y de propuesta. Este es el estado actual de la celda 12. Y luego esta imagen es la propuesta de mejora infraestructural y layout de la celda 12, en donde las propuestas fueron agregar tapetes ergonómicos a los operadores en las pruebas eléctricas, mismos que también se agregaron nuevas. O sea, 2 estaciones de trabajo se hicieron una. Se recorrieron varias celdas, se quitó la soldadura 2, se agregaron más estantes en las inspecciones y empaques y se ampliaron los rack 1 y el rack 3. Luego el estado actual de la celda 11. Y luego la propuesta de mejora infraestructural de layout de la celda 11 es intercambiar las estaciones de trabajo de remachado y soldadura del switch, porque esto afecta en el flujo del material, y también agregar tapetes en las pruebas eléctricas de esta celda. Luego se hizo un estudio de tiempos en la etapa 2, que es Mura, que como podemos ver aquí está plasmado. Luego se hizo también el mismo estudio de tiempos para la celda 11. Luego se hizo una creación de un documento Excel para las diferentes demandas de la de 50, 70 y 40 piezas. Luego pusimos tiempos de ciclos de las celdas. En la celda 12, 1201.3 segundos. En la celda 11, 1356.4 segundos. Luego se agregaron los tiempos TAC para las distintas demandas. También fueron que para la demanda de 40 fueron 774 segundos. Para la de 50, 619.20 segundos. Y para la de 70 fueron 442.29 segundos. Y a continuación se pasaron a asignar los operadores para las operaciones primarias y secundarias. Todo esto dependiendo de los tiempos TAG y la duración de cada actividad. De la celda 12, para la demanda de 40 piezas, se utilizaron 2 operadores. Para la demanda de 50 piezas se utilizaron otra vez 2 operadores. Para la demanda de 70 piezas se requirieron de 3 operadores. Para la celda 11, para la demanda de 40 piezas se utilizaron 2 operadores. Para la demanda de 50 piezas se utilizaron 3 operadores. Para la demanda de 70 piezas se utilizaron 4 operadores. Cada color significa un operador diferente. Luego se pasaron a hacer las eficiencias en las mismas hojas de trabajo estándar. Para la demanda de 40 se obtuvo una eficiencia del 78%, para la demanda de 50
un 65% y para la de 70 un 69%. En la celda 11, la demanda de 40 se obtuvo una eficiencia del 96%, para la demanda de 50 un 87% y para la demanda de 70 un 85%. Se pasaron a hacer los flujos del proceso del material de la celda y este es el estado actual de la celda 12. Luego se puede ver el estado de propuesta de la celda 12, donde se busca el mejoramiento del flujo del proceso. Luego podemos ver el estado actual de la celda 11. Luego pasamos a observar el estado de propuesta de la celda 11, en donde se buscó mejorar el área de remachado y soldadura de switch en su flujo directo. Luego se pasaron para las operaciones primarias y secundarias en las hojas estándar. Y se puede observar la simbología de estas hojas de trabajo. Esta es una ejemplificación de la necesidad de operadores, en donde las imágenes negras con el círculo naranja significan las operaciones primarias con los operadores que se requieren y las operaciones secundarias son representadas por imágenes azules con un círculo azul. En la etapa 3 muda se logran obtener resultados de las distancias de los caminares de los operadores dentro del proceso. En el estado actual de la celda 12 se tiene un total de 521.8 pies y en el estado de propuesta de mejora de la misma celda 12 se tiene 428.9 pies. Se puede observar un reducimiento de caminares después de haber visto la propuesta de mejora. En el estado actual de la celda 11 se tiene un total de 980.5 pies y en el estado de propuesta de la celda 11 tiene un total de 875.5 pies, que de igual manera se puede lograr ver un reducimiento de los números totales. Luego se realizó un diagrama de espagueti con las distancias y los flujos de los materiales. Este es el estado actual de la celda 12. Y luego podemos ver la celda 12 del estado de propuesta, que se realiza con el fin de observar los caminares y se propusieron que el mismo operador reparta el material necesario a las distintas celdas para poder evitar caminares innecesarios. Y esta es la celda 11 en el estado actual. Luego, este es el estado de propuesta de la celda 11, en donde se buscó mejorar el flujo en el estado de remachado, en la estación de trabajo de remachado y en la estación de soldadura del switch. Y también evitar o reducir los caminares innecesarios al rack 1. Como conclusión, mi experiencia laboral fue muy emocionante, fue mucho de mi agrado, porque yo no había tenido una experiencia laboral tal como lo que fueron mis prácticas. Al convivir con ingenieros, al convivir con operadores, obtuve nuevos conocimientos. Me agradó mucho desarrollar lo que fue un proyecto de trabajo estandarizado, porque pude aplicar lo que fueron algunos conocimientos obtenidos por la escuela, que fueron la toma de tiempos, sacar los tiempos TAC, los tiempos de ciclo. Me agradó estar laborando en una empresa con buen prestigio. Dice, para mí, yo digo que las propuestas estas son muy buenas, tendrían un resultado muy favorecedor en caso de que se lograran aplicar, porque debido a los resultados que se tuvieron como propuestas se ven resultados buenos. Nuevas oportunidades de trabajo yo pude observar, porque no nomás estuve en una celda, estuve observando varias celdas
en las cuales pude ver las oportunidades de mejoramiento tanto infraestructural y también de acomodamiento. Y me hubiera gustado también haber propuesto otras mejoras para esas diferentes celdas. Y bueno, pues entonces, por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención.